Muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes de la 104.1 con nuestro programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, una emisión que hacemos todos los sábados a las 8 de la mañana de 8 a 9 y media, el único espacio que tenemos en este dial, en esta emisora, y deseando que hoy disfruten mucho este programa con lo que venimos hablando desde programas pasados, todo lo relacionado con quiénes somos los que creemos en el Señor Jesucristo, qué hace Él en nosotros. Y venimos hablando de los ministerios que nos ha hecho sacerdotes, que somos diáconos, servidores, y es importante recordar que estuvimos hablando la semana pasada que donde aparece la palabra ministro en las diferentes traducciones de la Biblia, la palabra que se usa en el idioma original es diácono, o sea, servidor. Eso es importante porque por nuestro contexto, cuando usamos la palabra o escuchamos la palabra ministro, nos imaginamos algo como de títulos, de rango, y eso no es lo que nos está diciendo este autor, el Espíritu Santo, en su texto, la Biblia. Hoy vamos a continuar y vamos a empezar a hablar específicamente de esos ministerios que habla el Espíritu Santo en su palabra, cuáles son, qué significan, para qué son usados en la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con nuestro programa. Un abrazo, que estén ahí todos atentos. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Pau, muy buenos días. Muchas gracias por ese recordatorio que nos hiciste a todos en el tema que vamos. Esperamos que estén muy sintonizados hoy también para seguir escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de este tema tan importante. Recuerden, una recomendación es que tengan ahí su texto, la Biblia, para que puedan leer los versículos que nosotros vamos a estar leyendo en el transcurso del programa. Y también recuerden que vamos a estar muy atentos a las dudas que se puedan generar, a las inquietudes o comentarios a través de los dos números celulares, el 317-210-0419 que maneja Paula y el 310-436-9254. Así que muy atentos al programa. Así es. Un saludo para usted, doctora Vilma, y también para los que están detrás de la parte técnica de todo este programa. Un saludo y gracias también por hacer esto posible. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y hoy estamos en continuación del tema que traemos. Es un tema no tanto complicado, sino que se ha vuelto como la mayoría de los temas que trata el Espíritu Santo en la Biblia por tanta distorsión que se le ha hecho a este texto de sacar los temas y las palabras de su contexto original, tanto en tiempo, tanto con palabras, tanto como con cultura, tanto con definiciones que el mismo autor ha utilizado y ha aclarado en su texto. A veces creemos que se nos hace muy complicado, muy difícil. Entonces, en las diferentes como traducciones muy buenas, recuerden que las traducciones, todas las traducciones que digan la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, pero todos tenemos que tener en cuenta algo fundamental, que está escrito el llamado Antiguo Testamento en hebreo, arameo, antiguo, en tiempos antiguos, en contextos culturales antiguos y diferentes en este momento a cada uno de nosotros donde estemos, aún hasta los mismos contextos orientales y culturas orientales de donde eran estos escritores del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, eran todos semitas orientales. Es muy importante que aún estos culturas de ahora orientales han tenido su variación con relación al tiempo en que el Espíritu Santo inspiró, cogió ejemplos, situaciones, palabras de ese contexto. Entonces, es importantísimo. Y el Nuevo Testamento está en griego del primer siglo, un griego popular, aunque había escritores como un Pablo académico y que utilizaba palabras y ejemplos muy académicos, pero eran normales, naturales dentro de ese momento, dentro de esa cultura y ese tiempo. Entonces, siempre ustedes se han enterado que nos hemos caracterizado por tener en cuenta estos tres lenguas, tenemos en cuenta el contexto externo, el contexto cultural, el contexto que el mismo Espíritu Santo tuvo en cuenta y el contexto interno del texto, cómo está usando las palabras, los ejemplos, a qué se está refiriendo. Siempre hemos recurrido, porque es exegéticamente indispensable,
para encontrar lo que está diciendo y qué es lo que está expresando. Y ya después lo traemos a nuestras palabras, a nuestro contexto. En este tema de los ministerios, ustedes han notado que nos hemos gastado ya varios programas y nos seguiremos gastando varios programas, y la complejidad está en eso, en que en nuestras traducciones, por tratarnos de contextualizarnos a nosotros ahora, no hicieron ese proceso que nosotros hacemos y que tenemos que hacer con cada texto antiguo, no solamente con cada texto antiguo o de otra cultura o de otra lengua que estemos leyendo, en este caso como nosotros, en español. Entonces, ahí es que está la dificultad, que nosotros todos no sabemos y no pertenecemos a esa cultura de hace muchos siglos, en donde fue emitido en forma escrita este mensaje. Entonces, por eso nos hemos demorado, porque es uno de los temas que ha sido muy distorsionado en el concepto, en la apreciación, en el ejercicio de este tema, que los ministerios de la Iglesia del Señor Jesucristo, en donde hemos empezado, que es en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo. No de cualquier iglesia, no de cualquier doctrina, no de cualquier religión, no de cualquier Dios, sino de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ya nos hemos gastado y también tenemos otros programas que nuestro tema principal es la Iglesia del Señor Jesucristo, que entonces les recomiendo que también estudien a profundidad, que tenemos otros programas en donde directamente el tema es la Iglesia del Señor Jesucristo. Aquí las hemos tocado sustancialmente en el marco del tema de los ministerios, pero a profundidad hay otros programas en donde a profundidad nuestro tema principal es la Iglesia. Aquí la hemos tocado y nos hemos gastado porque los ministerios están en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo. No nos está hablando de los ministros de Estado, aunque podemos relacionarlos. No nos está hablando de los ministros de una religión, aunque muchas personas lo relacionarán. No nos está hablando de los ministros de cualquier organización o de cualquier otra iglesia que también tiene ministros. Entonces, estamos hablando de los ministros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y nos hemos encontrado con algo sumamente importante, que la palabra ministro, que nos han traducido en muchos apartes del texto bíblico, la palabra que dice ahí ministro, es diácono. Entonces, nos habla de diáconos. Y si nos vamos al griego del primer siglo, diácono es un servidor, alguien que presta un servicio a otro, no a sí mismo, alguien que presta un servicio a otros, ya sea en forma individual, personal, o también que le hace un servicio a la comunidad, al público, a varias personas. Entonces, y le presta el mismo servicio a varias personas. Y también que le presta ese servicio como una función, como una realización de algo, supeditado en función de siervo, ¿comprende? No en función de amo, no en función de dueño o en función de gerente, como si fuera el jefe. No, es a prestarle un servicio a otro, pero como siervo. Implica la palabra diácono, como siervo, a atenderlo, a prestarle un servicio, a hacer un trabajo, pero como siervo. Eso es muy diferente. Eso nos lo indica la palabra diácono. Entonces, como vamos a empezar, vamos a leer que los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, que ya hemos hablado suficiente de eso en este programa, y a todos nos hizo siervos. Entonces, hay dos categorías en la Iglesia del Señor Jesucristo, si queremos hablar así. Hay dos categorías, y las dos categorías son horizontales. En la Iglesia del Señor Jesucristo, la cabeza, la autoridad, el superior, es el Señor Jesucristo en persona, si queremos hablar de jerarquía.
el que tiene toda la autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo, como nos dice en Mateo, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, en su iglesia la tiene el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la autoridad. Y vamos a ver que Él es el primer servidor. Él dice, yo vine no a ser servido, sino a servir. Entonces, es impresionante que este Dios, que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que este Dios sea como cabeza de su iglesia, pero como servidor. Entonces, Él es el referente del diaconado. Él es el referente, entre comillas, de los ministerios que vamos a aclarar. ¿Comprende? Él es el referente, Él es el modelo, Él es lo que representa la autoridad o la función o de la delegación que tienen los diferentes siervos, ¿no? Como dice por ahí en otro pasaje, ser imitadores de Cristo, puesto los ojos en Cristo. Entonces, cada servidor en su servicio particular tiene como referente cuáles son mis funciones o cómo hago o qué tengo que hacer. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Y como estamos en Cristo, mire a Cristo. Y deje que Cristo, el Señor Jesucristo, actúe a través de usted. Salga la autoridad de Cristo a través de usted. De cada uno de sus siervos en función del servicio. Quiero que eso quede muy claro. Entonces, a todos, la segunda categoría que hay, horizontal, que ya la hemos visto muchas veces, es que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que estamos en este Cristo, somos siervos. No vamos a hablar ahora de sacerdotes, no vamos a hablar, sino de diáconos. Todos somos siervos. Nos hizo siervos. Nos hizo siervos. Nos compró como siervos. Nos capacitó como siervos en los diferentes servicios que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar en 1 Corintios 12, 5 creo que 5 o 7, donde el Señor Jesucristo es el que constituye y nos hizo y que da, entre comillas, los diáconos. Eran nuestras traducciones. En algunas traducciones nos dice la palabra ministerio, pero ahí no está la palabra ministerio, está la palabra diácono. ¿Quién la tiene? Alba Nurio, Paula. Sí, doctora, está en 1 Corintios 12, 5. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire, hay diversidad de ministerios. La palabra que está ahí en griego es diácono. Entonces, nos hubieran traducido, hay diversidad de servicios, y no estuviéramos ahora enredados con estas traducciones. Hay diversidad de servicios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Ahí comencemos con eso, de una claridad. Hay diversidad de servicios y por ende de servidores. Porque ahí en esa 1 Corintios 12 nos viene hablando que la iglesia se compone de personas que estamos en Cristo, de personas que tenemos el Espíritu Santo. Y nos hace referencia a un cuerpo humano. Dice, no todos somos la misma función. No todos somos el mismo miembro ni el mismo siervo. Así como un cuerpo humano. Porque también, literalmente, la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por el cual Él se mueve. Por el cual Él sirve. Entonces, hay diversidad de servidores y de servicios. Y hay a nivel personal, como a veces me usa a mí, alguien muy conocido me dice, ¿cuál es el doliente de tal cosa? De un servicio que se me va a prestar, dice, ¿cuál es el doliente? El doliente no es que tenga dolor, no, dime con nombre propio quién es el doliente. O sea, ¿quién se va a encargar? ¿Quién lo va a hacer? El encargado. ¿Quién lo va a hacer? Pero no como autoridad, sino como servidor.
¿quién va a atender eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿No es? Dime el doliente con nombre propio. No me diga cualquiera. No, es que hay muchos. Diga, no, a mí no me interesan muchos. Sino, ¿quién? Entonces, es también con nombres específicos, con personas específicas, con funciones y servicios específicos. Eso lo hace el Señor Jesucristo. Entonces, la persona me dice, ¿quién llamó al Señor Jesucristo y quién está diciendo el Señor Jesucristo dentro del marco de esta iglesia? ¿Quién va a hacer ese oficio? Y yo digo, no, es que estamos todos capacitados para hacerlo. A mí me dice un nombre. Y el Señor Jesucristo que diga un nombre y una persona. Porque vamos a ver que es muy necesario que es a la persona que el Señor llame, a la persona que el Señor capacite, a la persona que Él unja con su poder y que Él trabaje ahí y haga el servicio, el Señor Jesucristo, a través de ese miembro. Y como hemos hablado, no todos son ojos, ni cumplen la función de los ojos en nuestro cuerpo. Nuestras manos no son los ojos. Y le prestan un servicio al cuerpo muy diferente al de los ojos. Los ojos son necesarios, las manos son necesarias en su función. En la unidad del cuerpo. No pueden actuar independientemente, mis manos no pueden actuar independientemente a mis ojos, a mi corazón. Hay miembros que se ven, hay miembros que no se ven, pero están ahí funcionando en unidad al cuerpo. Mi corazón por lo regular no lo están viendo. Mis piernas en este momento no lo están viendo. Están viendo mi cara, mis ojos, la lengua está cumpliendo su función, el estómago, aunque no lo estamos viendo, los pulmones están con una función para que nosotros podamos hablar. Ustedes se pueden imaginar, se paralizan los pulmones, aunque la lengua esté bien, no puedo hablar. No puedo hablar, porque el habla está en unidad con el oxígeno que el corazón está funcionando, porque si no, tampoco puedo hablar. Si mi cerebro no está funcionando, no puedo mover las manos, ni nada funciona. Aunque estén bien mis manos, ¿me explico? Aunque estén bien mis manos. Entonces, todos los órganos del cuerpo, todos los miembros de la iglesia tienen que estar funcionando, haciendo su servicio, prestándole ese servicio a la cabeza, al cuerpo que es la iglesia y también a las personas que no son de la iglesia, pero que este cuerpo, esta iglesia está llamada también a prestarle una función, un servicio a las personas, no solamente al Señor Jesucristo, no solamente a los miembros, en particular a los miembros de la iglesia, sino también afuera, pero como una unidad. Comprende, todo el cuerpo en función, lo que tenga que hacer cada uno, el servicio que tenga que hacer cada uno. Muchas veces el servicio que tiene que hacer en este momento mi cuerpo, como si le llamaron mi iglesia, que es mi cuerpo, ¿no? Es las piernas y los pies estar ahí quietos. Porque entonces si están, vean, mira lo que le produce al cuerpo, mire cómo me sale la voz. Si las piernas aquí las estoy moviendo, ustedes no las están viendo, pero las estoy moviendo. No están haciendo lo que tienen que hacer en este momento. ¿No? Inciden sobre todo el cuerpo. Inciden sobre todo el cuerpo. Entonces, ahí la palabra que hay en 1 Corintios 12:5 es diácono. Y nos han traducido en muchas traducciones en español y en inglés y en francés, ministerios. Y no está la palabra ministerio. Entonces, por eso hemos como trastocado, como hemos utilizado la palabra en forma inadecuada. Y vamos a ver también la palabra ministro, que indica, también es servidor, pero ya con una variante la palabra ministro. Pero la palabra que se repite y que muchos nos han traducido
como ministro, como ministerio, es diácono, que es servidor. Hacer un servicio, una labor, una obra a otro o a otros. Entonces, vamos a ver que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que estamos en Cristo, somos diáconos. Y tenemos un diaconado, si podíamos hacer así, y nos los han traducido también como ministerio. Todos tenemos un diaconado, todos, por ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y vamos a ver en qué consiste este. En 1 Corintios, creo, o 2 Corintios, repítenos, yo no tengo aquí grabado los... Sí, doctora, está en 2 Corintios 5:17. Uh-huh. Lo voy a leer así como está en el griego. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió la diaconía de la reconciliación o el servicio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Ahí hay muchos temas, pero nos vamos a enfocar en el tema que estamos, ahí hay muchos temas. Y ahí trata el Espíritu Santo, vean, en cada versículo el Espíritu Santo tuvo la sabiduría, el poder, la inteligencia. En cada versículo, en cada palabra nos daba cantidad de mensajes con relación al Mesías, con relación al reino de los cielos, con relación a Dios. Miren algo muy importante que nos dice ahí, que el que está reconciliando es Dios. Uh-huh. No estamos reconciliando nosotros, pero el que está reconciliando es Dios. Y habla de que Dios nos reconcilió por medio del Mesías. O sea que el Señor Jesucristo es el reconciliador y lo mandaron para ser nuestro reconciliador y reconciliar a Dios con el ser humano y al ser humano con Dios. Y algo muy importante, dice que Dios le está rogando al ser humano que se reconcilie con él. Y él es el que da el primer paso para que haya una reconciliación. Hoy nos va a colaborar, que nos ha colaborado en todos estos programas, nos colabora el ingeniero informático Amán, que algunas veces ustedes no ven, pero ahí está manejando los equipos para que pueda salir este programa y de pronto hoy le van a mirar la cara y entonces Amán es alguien que también nos ayuda a estar ahí con la interlineal, como ustedes no lo ven, entonces, pero hoy sí lo van a ver de qué es reconciliar, aquí como un paréntesis, para que vayamos entendiendo la función y el diaconado que tenemos todos los miembros de la iglesia, el diaconado de la reconciliación, que Dios nos está diciendo, ustedes van a ser dentro de la iglesia, todos van a ejercer el diaconado, van a prestarme el servicio, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, figúrense, el primer diácono de la reconciliación, el primero que tiene el ministerio de la reconciliación, es el mismo Señor Jesucristo, que es el reconciliador. ¿Qué es el reconciliador? Eso es muy importante, ¿no es? Habla de la palabra embajador. Hoy no vamos a hablar de la palabra embajador. ¿Comprende? Vamos a hablar de este diaconado que nos los han traducido como el ministerio de la reconciliación. Además, no sé si ahí tiene en griego, no tienes que ponerlo, sino decirnos que la definición de qué es reconciliar.
¿En qué consiste esto de ejercer el servicio, hacer el servicio de reconciliador? Sí, doctor, aquí tengo en griego y en Pues, versículo. aquí muchos que no te conocen te estamos presentando. Amán, el ingeniero Amán, muchas gracias porque, aunque ustedes no lo han visto, él está detrás de el manejo de todos estos equipos para que salga este programa con una calidad muy agradable para ustedes. Bueno, doctora, buenos días. Efectivamente, en ese versículo, la palabra en griego que aparece se llama katalage, que la traducen como reconciliación. La definición es cambiar, figuradamente, o es decir, restaurar un favor. Entonces, eso es lo que traducen como reconciliación o reconciliar. Y tiene una derivación que es la palabra catalazo, que significa cambiar mutuamente o componer una diferencia. Gracias, ingeniero. Muy importante. No sé si escucharon, si lo puede repetir para que les quede claro. Entonces, viene. Inicialmente es cambiar o decir restaurar, es reconciliación o restaurar. Y viene de una raíz que es catalazo, que significa cambiar mutuamente o componer una diferencia. ¿Sí? Entonces implica mutuamente y componer una diferencia entre dos personas. Muy amable. Entonces, unos datos ahí sumamente importantes. Sumamente importantes. Reconciliar. Conciliar es entre personas. Conciliar es entre personas. Que siempre le hemos insistido que el Dios Padre es una persona. Muy diferente, porque mire lo que está diciendo. Dios llamó a un conciliador para que reconciliara a cada ser humano con Dios, pero también es un comportamiento y una actitud mutua. Tiene que haber esta actitud mutua de acabar las diferencias, de conciliarse, de una actitud mutua. Dios empieza él diciendo, conciliemos, porque el ser humano se había convertido en enemigo de Dios. Dios nunca se ha convertido en enemigo del ser humano. El que se convirtió en enemigo de Dios, nos dice el Espíritu Santo. ¿Y cuándo el ser humano y la humanidad se convirtió en enemigo de Dios? Cuando lo desobedeció, cuando lo desconoció, cuando le dijo, usted no me parece, usted no me gusta, no le creo. Lo rechazó. Fue el ser humano, no Dios. Nunca este Dios ha rechazado al ser humano. Al contrario. Y da el primer paso. Y nombra, envía, llama, constituye a un conciliador, a un diácono, que su función va a ser conciliar. Y ya el Señor Jesucristo, como el conciliador de Dios, su cuerpo aquí en la tierra, Él dice, ustedes, toda la iglesia mía, del Señor Jesucristo, refiriéndose al Señor Jesucristo, es conciliador. Ustedes son mi cuerpo y entonces vamos a conciliar a cada ser humano con Dios. Pero lo primero que hace es conciliarnos con Él. Segundo, conciliarnos entre nosotros. Concilia a los miembros de la iglesia, también los concilia. Y ya en cuerpo, ya todos somos conciliadores. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Ya estamos en el conciliador. Entonces, como el Señor Jesucristo es el conciliador, entonces, ¿qué es conciliar a la humanidad con Dios? Presentarles al conciliador de Dios. Entonces, en ese consiste el ministerio, que nos lo han traducido como ministerio, pero la palabra que está ahí es diácono, o sea, siervo. Vamos en hilo. Sí, doctora. Yo callada. Vamos. No, vamos muy bien. La que siempre está
como ella es la de los oyentes y está ahí con los oyentes y también tiene esa unción especial para saber, el Espíritu Santo le muestra a ella qué dudas están teniendo los oyentes aunque no las escriban. Y por eso sale con estas preguntas, o sea, vayan aprendiendo, vean, vayan aprendiendo lo que es la unción y los ministerios y los dones. Aunque ustedes no la escriban, como el Espíritu Santo la puso en esa función, en ese servicio, ustedes muchas veces sale de ella, del ser de ella, la pregunta. ¿Comprende? Sale del ser de ella la pregunta y ustedes a veces algunos se preguntan, vale, pero Paula, ¿cómo se le ocurre esa pregunta? Oye, esa pregunta no se le está ocurriendo a Paula. Esa pregunta se le está ocurriendo a algún oyente o se le ha ocurrido a alguna persona y el Espíritu Santo se la pone a ella como si fuera de ella. Y es de ella y sale de ella. Pero la que se la está colocando en su función, en su servicio que la puso en este programa de la Iglesia del Señor Jesucristo, es ponerle esa pregunta. Para que todos los oyentes lo comprendan. Pero miren la diferencia que hay. La mayoría está seguro, esa duda la tiene Paula. Y sí la tiene Paula y está saliendo de Paula. Pero ¿quién se la puso? Y lo más seguro es una duda, una pregunta de cualquier ser humano que el Espíritu Santo sabe. ¿Cuál es el ser humano que está con ese impasse, con esa incomprensión? Y la hace a través de Paula. Pero no la hace a través de Paula leyendo, algunas veces leyendo la pregunta del oyente, pero muchas veces sale del interior de Paula. Su servicio, su unción en estos programas de comprensión de lo que estamos hablando y sale en forma de pregunta y de duda, sale del interior de ella, porque el Espíritu Santo se la puso. ¿Me explico? Y muchas veces ella está convencida, no entiendo. No, pero yo no sé por qué se me ocurrió esto. Pero es que yo no entiendo, explíqueme, pero que yo no entiendo. Eso se lo está poniendo el Espíritu Santo. Yo no sé si Paula puede ir en este momento y va comprendiendo su servicio y su diaconado y su ministerio en estos programas. Doctora, mire, yo personalmente le agradezco mucho al Señor por el ser y el Espíritu Santo por el ser el que actúa a través de nosotros y por siempre recordarnos que independiente de que Él sea quien nos, o sea, que Él es el que nos pone a nosotros los dones o los ministerios, pero Él no está solamente al lado, sino que está acompañando. Y si me permite, quisiera dar un ejemplo, que fue que me entró una llamada en ese instante de la veterinaria porque tengo en este momento una situación con mi perrita, con mi mascota. Y debido a lo que ella me decía, me dijo, por situaciones como las que me pasan contigo y por lo que tú me dices, me da un respaldo para yo continuar adelante. Eso fue lo que me dijo la veterinaria en este momento que me llamó hace 5 minutos. Y cuando ella me dice esto, y luego te escucho hablar a ti frente a lo que hace el Espíritu Santo, porque sí, lo que tú acabas de explicar es una cosa muy impresionante, porque hay muchas preguntas que yo hago que efectivamente no es que me la mande un oyente, pero que me surgen porque digo, es que esto lo tiene un oyente, otras veces porque también me pongo yo en la posición de oyente, si me estoy enfrentando por primera vez al texto, o si me estoy enfrentando por primera vez a este contenido, a esto que me estamos explicando. Entonces, es muy impresionante para mí saber que yo cuento es con el respaldo del Espíritu Santo para hacer su diaconado, para hacer el servicio que me han puesto y que no depende de mí, que algo de lo que he aprendido en todos estos programas, porque también nosotros nos volvemos oyentes en los programas para poder también aprender, y lo que he visto en estos 3, 4 programas que vamos hablando del ministerio es que él capacita, pero no que primero capacita y luego pone, sino que en la medida que escoge va capacitando. Y eso es algo que a veces uno no lo entiende, pero en su propio proceso lo puede ver, y yo lo he visto en mi propio proceso, el cómo me ha ido capacitando
en la medida que me ha ido cuando me manda algo, cuando me puso en esto de lo del oyente, porque él fue el que me puso, yo ni siquiera me ofrecía ser la voz del oyente, él fue el que me dijo, tú eres la voz del oyente. Es muy chistoso porque a veces muchos se molestan, otros no se molestan, otros dicen tan chévere que nos sentimos identificados, pero realmente es poder de él a través de ese don, de ese servicio, de ese diaconado que él me ha dado. No sé si amplía un poco lo que estabas diciendo, doctor. En el contexto de estos programas. Pero tú dijiste algo muy importante de la definición del diaconado. ¿Comprende? Él fue el que me puso. Él fue el que me llamó. Él es el que me capacita. Yo no me ofrecí. En la iglesia del Señor Jesucristo, yo no me ofrecí. Me llamaron, me pusieron, me capacitaron. Y es algo muy interesante. Él nos va capacitando prácticamente y está ahí en nosotros y muchas veces dice al lado de nosotros, pero también siendo el soporte de cualquier diaconado, ¿no es? Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo capacitándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, ejerciendo el ministerio, nos va enseñando, nos va capacitando, nos va formando, nos va labrando. Entonces cada día, por eso no descuide, hay otro versículo que le dicen a Timoteo, no descuides el ministerio que hay en ti, ejércelo, porque en la medida en que lo ejerza, mucha gente nos hemos acostumbrado con los aprendizajes culturales del mundo, en sus diferentes culturas, que primero tengo que aprender una serie de teorías y de funciones y de todas esas cosas para después ejercer. Pero cuando salimos a ejercer, salimos con una cantidad de información sin saber nada. Miren eso. Salimos con una cantidad de información que nosotros estamos seguros que sabemos y no sabemos nada. Y ya cuando en la realidad nos encontramos, muchas veces nos encontramos con esta situación. Eso no soy capaz de hacerlo. Yo no soy la persona para hacer eso. Entonces, cualquier miembro de la iglesia del Señor Jesucristo lo llaman para algún servicio. Lo capacitan para un servicio. Pero algo muy importante, en el ejercicio del servicio, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo lo van armando, lo van, y cada día, ¿no es? Nosotros, si alguno nos ha acompañado, hace muchos años que empezamos con estos programas y empecé yo a veces sola, después fueron añadiendo los otros, pero aún desde que empezamos nosotros tres, muchos de ustedes no conocen algunos programas que tenemos grabados hace muchos años en donde no usábamos el YouTube ni esta visualización, era nomás sonido. En algunas emisoras nomás era sonido, hace muchos años. Pero nos fue capacitando, nos fue puliendo, nos fue adiestrando. Y yo creo que hasta el día de hoy, si ustedes ven los anteriores programas, ustedes pueden decir que catombe, a estas cómo se les ocurría. Ya algunos amigos que nos dicen, oye, ¿ustedes cómo se les ocurría hacer eso? No, porque lo importante era que ejerciéramos a lo que nos habían llamado, a lo que nos habíamos puesto, y nos fueron, y no estamos todavía a la altura para donde nos quiere llevar. Todavía no estamos a la altura, nosotros ni sabemos hasta dónde nos quiere llevar, ¿no ves? Pero lo que sí sabemos es que nos está llevando a algo que Él tiene hace tiempo programado. Hace tiempo programado. Mire que en los anteriores programas, aunque el ingeniero estaba ahí, no lo mostró. Hoy empiezan ustedes a conocer al ingeniero Amán. Pero hace rato Él los conoce a ustedes y está aquí. Y Él fue siendo capacitado. ¿Comprende? Él fue siendo capacitado y uno cree, no, pero allá atrás, ¿cómo va a estar siendo capacitado? Fue siendo capacitado. Fue siendo ungido, fue siendo preparado.
¿no es? A partir del llamado. Y no, el Señor no revoca ninguno de los ministerios y ninguno de los diaconados y las funciones. Al contrario, cada día nos va perfeccionando en Él, porque Él es el primer servidor. Entonces, lo que queremos hasta aquí ahora es que tenemos algunas traducciones, principalmente al español, yo creo que en todos los idiomas que nos han traducido la palabra ministerio, nosotros le damos un concepto muy diferente a lo de ministerio, con una jerarquía. Y la palabra que está ahí es diácono. Entonces, todos los miembros de la iglesia, y vamos a utilizar la palabra que está en traducción, tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, todo basado en esa traducción, todos somos ministros. Pero ahí lo que dice es, todos somos diáconos, hombres y mujeres, como vimos en el pasado, hombres y mujeres. Nos diferencia en el diaconado el servicio que estemos prestando. La diferencia está en el servicio. Todos mis órganos pertenecen a mi cuerpo y cumplen un servicio. Y en razón a ese servicio reciben el nombre y reciben la función. Mis manos son miembros de mi cuerpo y tienen una función, pero se diferencian y se llaman diferentes y tienen una estructura diferente. Mis manos, mis pies, mis ojos. Doctora, acorde con la función. Pero dentro, me surge una inquietud, dentro de esa línea paralela que somos todos, como diáconos, sin decir que unos son más importantes que otros, pero también uno dentro del cuerpo y el funcionamiento sabemos que hay unos órganos vitales y otros no. Y inclusive a esos órganos vitales uno los cuida mucho más que otros órganos porque uno, digamos, podría vivir sin ellos. ¿Por qué la pregunta? Porque dentro de la iglesia del Señor Jesucristo uno sí tiende, que no sé si se ha equivocadamente, a respetar, a ver como autoridad a ciertos miembros de la iglesia por sus ministerios o por sus dones más que a otros. ¿Eso está bien, está mal o a qué se debe? Con este programa y con esta serie de programas es lo que quiere cambiar el Señor. Que los seres humanos, principalmente los que estamos en Cristo, le hemos cambiado su palabra. Eso es lo que Él quiere acabar. Que somos una unidad y somos necesarios e importantes. Y el respeto, yo tengo que respetar mis manos como manos. Cada miembro del cuerpo necesita un respeto, una consideración, un trato como miembro del cuerpo, pero también en función a su servicio. Yo no puedo tratar mi corazón como trato mis manos. Cada miembro del cuerpo tiene una consideración, tiene una estima, tiene una consideración, tiene un respeto en función a lo que es dentro del cuerpo. Todos somos necesarios en el cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero yo tengo que considerar, tengo que esperar muchas veces. Eso lo he aprendido en el campo. ¿Comprende? Yo tengo que primero arreglar la tierra. Yo tengo que arreglar primero la tierra antes de sembrar. Antes de cosechar. Entonces es más importante yo arreglar la tierra que conseguir una buena cepa de lo que voy a sembrar. No. En el sembrado todo es importante, pero tengo que empezar con arreglar la tierra. Arreglar la tierra acorde con lo que voy a sembrar y acorde con lo que voy a cosechar. Ahora, ya cuando yo tengo lo que voy a cosechar, ahora tengo que organizar cuánta agua necesita. Porque hay sembrados
que si se les riega o se inundan, no progresan, no producen. Y hay otros sembrados que si yo no los inundo, como el arroz, no hay cosecha. ¿No? Ahora, los abonos, que son otra parte del sembrado, pero tiene que estar en unidad con la tierra, tiene que estar en unidad con lo que voy a sembrar, tiene que estar en unidad con los abonos que le voy a dar acordes con lo que voy a sembrar. Entonces, cada servicio es importante y lleva inherente su dignidad y su importancia, si podríamos decir así, ¿comprende? Entonces hay unos diaconados que se tienen que hacer antes de, y lo vamos a ver aquí en Primera de Corintios también, que hay unos diaconados, hay unos ministerios que uno es preparar la tierra, y el Espíritu Santo lo usa porque al público que se estaba dirigiendo era agricultor, era pastor de ovejas. Entonces dice, primeramente este servicio, este ministerio, pero no porque sea primero en una jerarquía, sino que hay que hacerlo primero. Entonces en un proyecto de sembrado dice, primeramente, el paso a paso. Paso a paso. Primeramente, los que van a arreglar la tierra. Y entonces, ¿qué piensa? ¿Lo vamos a hacer con personas? ¿Con arado? ¿Lo vamos a hacer con máquina, con tractor? Ah, pero que aquí en las montañas de Colombia, donde se siembra el café, que la mayoría de las veces una buena tierra es unas montañas, en las montañas, precisamente aquí en el eje cafetero, es muy difícil meter tractor para arreglar la tierra. En algunos sitios, y la mayoría son montañas, de donde sale un buen café colombiano, son en las montañas. En las montañas a cierto clima, con cierto declive. Ahí no se puede, en muchos lugares no se puede meter tractor, no se puede meter máquina. Entonces son cantidad de personas. Eso cambia. Porque primeramente, ¿qué dice? Tenemos que conseguir las personas que van a arreglar la tierra. Van a hacer los surcos, la van a revolver, la van a preparar, van a hacer las eras. Y tienen que ser las personas con estas características. Con estas características, porque van a estar en laderas. ¿Cómo van a tener la seguridad? ¿Quiénes van a tener la experticia? No son los mismos, no son los mismos los que preparan la tierra que los que hacen la recolección de la cosecha. Pero en ese sembrado, en el producto final, todos son importantes. Porque que si él arregla la tierra, la hace mal, ya los recolectores del fruto, cuando vayan a recoger el fruto, dicen, ah, este fruto no sirve. Salió de mala calidad. ¿Y por qué salió de mala calidad? Si era una buena cepa, si era una buena mata de café, lo abonamos bien. Dice, no, cuando arreglaron la tierra. Cuando arreglaron la tierra. Los que arreglaron la tierra no sabían arreglar la tierra y ni la arreglaron bien. Y se dañó todo. ¿Me explico? Doctora, inclusive en el cuerpo humano, el primer órgano que se empieza a formar es el corazón. ¿Y por qué? Por la función que tiene. Porque el corazón tiene la función de bombear la sangre, que es la que lleva nutrientes a las otras células para que se puedan formar. Se puedan formar y desarrollar. Y puedan empezar a crecer y a desarrollarse. Y si vemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, el corazón es muy importante, pero son muy importantes los pulmones también, por ejemplo.
Y los pulmones, aunque se empiezan a formar también desde muy temprana edad del embrión, más o menos a los 8 meses es el desarrollo real de los pulmones. Y miren que los pulmones también son muy importantes. Pero se necesitó que primero se formara el corazón para poder empezar a bombear la sangre y llevar esos nutrientes que necesitan todas las células. Entonces me parece también muy... Eso lo vamos a leer ahí creo que en el mismo 1 de Corintios, por allá, en el versículo 28 creo que está. Entonces, sí, vamos a tener en cuenta eso. Aquí también nos traducen como ministros, aunque creo que ahí no usan la palabra ni ministro ni diácono, pero está hablando de los diaconados. Mira lo que dice, creo que es un 12:28. Primera de Corintios 12, 28, sí señora. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún excelente. Entonces, miren, ya solucionamos ese problema de unos y no puso unas y unas. En algunos es algunos y vean que son muchos. Ese unos es que son varios. ¿No es? En ese algunos, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, algo muy importante, está construyendo su iglesia, que somos personas con iglesias locales. Con iglesias locales. Y ha puesto que en cada iglesia local ha puesto diferentes servicios para el crecimiento, para el desarrollo, para la construcción de su iglesia. Que también hay un programa específico que es numéricamente y con calidad, que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Les recomiendo eso porque esto está en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ya solucionamos ese uno. Los miembros de la iglesia somos hombres y mujeres que estamos en Cristo. Todos somos diáconos, todos tenemos el ministerio, sin distinción. Sin distinción de sexo, sin distinción de color, sin distinción de clase social. Somos diáconos, somos siervos. Y en algunos nos ha estudiado ministros. Que no hay ministro mujer. ¿Cómo así? ¿De dónde? Si es miembro de la iglesia, el Señor la puede llamar o lo puede llamar, que proceda del Señor. Y vemos algo muy importante. Hay muchas doctrinas, ustedes de pronto van a leer el libro que en la iglesia del Señor Jesucristo no hay apóstoles, que en la iglesia del Señor Jesucristo no hay profetas, y hay unas doctrinas falsas que dicen, convierten a toda la iglesia del Señor Jesucristo una profecía. Se basan, dizque nomás en la profecía. Otros nomás se basan en que nomás hay pastores. Él no ha dicho eso. Y que allá ahora mismo en la iglesia del Señor Jesucristo no hay apóstoles. Y vamos a ver que aquí la iglesia del Señor Jesucristo dice, primeramente, el primer servicio, el primer diaconado que tiene que aparecer, así como arreglar la tierra para cualquier sembrado, en los apóstoles. Pero aquí vamos a hacer ahora, los vamos a dejar ahí. Y vamos a ver dónde se usa. Y ahí sí también nos va a ayudar mucho el ingeniero Amán, en dónde es que se usa la palabra ministro y qué indica esa palabra ministro. Muchos de nuestras traducciones de ministro está la palabra diácono, que significa servidor con una función. Y algo que dijo muy importante también Paula cuando estaba ahí hablando, le dimos la palabra. ¿Comprende? Que esa función la está ejerciendo el Señor Jesucristo a través de miembros de su iglesia. ¿Comprende?
y la va capacitando, ¿comprende? Y le va dando la unción, el poder, pero es en servicio de otro. Y ella dijo una frase muy importante, y en el mundo la usamos popularmente, es ponerse en el sitio del otro para hacer un servicio. Es ponerme qué es lo que necesita el otro y ponerme y entender lo que necesita el otro y ponerme en el lugar del otro. Fíjense, ponerme en el lugar del otro. Eso es muy diferente. Un diácono y un servicio y un servidor se tiene que poner en el lugar del otro para entender qué es lo que tiene que hacer. Ah, ¿cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer? No. Póngase en el lugar del otro y sabrá qué es lo que tiene que hacer. Doctora, yo no sé si para eso se pueda leer en Hechos 1:6, donde nos dice que cuando recibimos poder del Espíritu Santo, lo que somos de Jesucristo, que es ponernos en el lugar de Él. Ajá. Dice en 1 Corintios 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, que era lo que Paula ahora nos compartía de su experiencia, cómo ella siente y cómo tú lo manifestabas, siente que sale la pregunta, pero es el Espíritu Santo el que se la pone a ella con el servicio que la puso en el programa. Dice, y recibiréis poder que venga del Espíritu Santo que viene sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y nos pone en el lugar del otro. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que conoce al otro y nos pone en el lugar del otro. Exacto. ¿Ibas a decir algo, Pablo? Sí, Doc, que definitivamente es que requerimos su respaldo porque es que nosotros no conocemos a las otras personas, o sea, nosotros no conocemos a los oyentes que están detrás de ahí, de la página, de la pantalla de YouTube, de la radio, y él está actuando con lo que nos está mostrando qué decir para poder que la otra persona comprenda, porque nosotros cuatro aquí, ¿qué vamos a saber qué preguntas o inquietudes tienen los otros que están allá detrás? Él Que muchas veces no nos las escriben, les agradecería que nos las escribieran. Exacto, sí, también nos gustaría. Entonces vamos a ver en varios versículos que se usa la palabra ministro, no la palabra diácono, pero que nos las han traducido como ministro, pero y a veces nos las han traducido de otra forma y no está la palabra diácono y que nos está indicando específicamente, objetivamente, qué significa y quién es ministros en la iglesia del Señor Jesucristo y qué función hace, aunque todos, diácono y ministro, también es siervo, también viene de la raíz siervo. El ministro es un siervo, el diácono es un siervo. Ingeniero, en los versículos y nos explica la palabra ministro. Bueno, doctora, entonces hay un versículo para mí inicial interesante, es el Hebreos 8:2, que habla del Señor Jesucristo, él como ministro. En Hebreos 8:2, el versículo dice... Si lo tiene de pronto Alpanuri. No, incluso aquí lo tengo también de una vez. Dice, Bueno. como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor Jesucristo erigió, no el hombre. Esa palabra ministro que utiliza en ese versículo, ahí no utiliza la palabra diácono, sino utiliza la palabra griega leiturgos. Ese leiturgos habla de servidor público. Ajá. Esa misma palabra la utiliza en Hebreos 1:7, referente a los ángeles. Y dice en Hebreos 1:7, y de los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Uh-huh. Ahí también vuelve y usa, no utiliza la palabra diácono, vuelve y usa la palabra liturgia. Y como último ejemplo de esa palabra, hay una que también es muy interesante porque en el mismo versículo utiliza dos palabras diferentes para hablar de ministerio y ministrante, que es Romanos 15:16. Entonces dice Romanos 15:16, para ser el ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago
que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice para ser ministro de Cristo, ese para ser ministros es leiturgos, o sea, servidor público. Pero cuando dice ministrando, utiliza una palabra diferente. Esa palabra, ya se las digo, es geurogeo, que traduce obrero del templo u oficiar como sacerdote. Ajá. Entonces, este caso, ese liturgeos, lo usa más asociado a la acción, a la acción de aplicar el ministerio públicamente, a la acción de servir ya públicamente. Es un servicio público. Un servicio público. También esa palabra la utiliza en varios versículos cuando habla de ministrando. ¿Sí? Entonces, cada que habla de ministrando, usa liturgeo. Uh-huh. Que viene de hablar, que viene de decir, de hacerlo público. Y logeo viene de hablar, de expresar, de manifestar. Correcto. Doctora, pero entonces el Señor Jesucristo, con lo que nos está explicando Amán, ¿Él es diácono o Él es servidor público? Ambas cosas. Él es el referente para todo. Él es el referente. O sea, él es todo, Él es todo. Él es todo en todo, como dice, hay un versículo, Albanuri, ¿recuerdas? Sí, Doc, ya lo voy a mirar. Él es el referente para todo, porque Él es la cabeza. Pero entonces nosotros como diáconos, no todos los diáconos de la iglesia son también diáconos servidores públicos. Ajá. Son algunos son servidores públicos. Y ahí sí usa la palabra ministro. Pero ministro ahí significa leiturgos. En griego es leiturgo, o sea, servidor público. Viene de la misma raíz que viene diácono, como siervo. Como siervo, pero leiturgo. ¿No es? Pero un siervo afuera, algo más específico. Más específico. Y lo relaciona mucho con los sacerdotes, ejercer su sacerdocio. Los sacerdotes también son diáconos, son servidores, pero servidores en algunas cuestiones específicas. Es que el griego es muy específico con las palabras que utiliza. ¿Comprende? Entonces, cuando hablaba de servidor público, o sea, de un diácono, pero de un diácono con una función dentro de un contexto. Dentro de un contexto arranca del servicio del tabernáculo como sacerdote o del servicio del templo como sacerdote. Pero como nosotros también nos hicieron sacerdotes del nuevo orden, no de la tribu de Leví, sino del orden de Melquisedec, también servimos en el templo de Dios. También servimos en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, como nos lo dice en Colosenses y como nos lo dice en Primera de Timoteo, que ya lo hemos leído, que la iglesia es la construcción con piedras vivas. Está construyéndole una casa, el Señor Jesucristo, al Padre. Una casa. El Padre en ese momento nunca ha habitado en una casa hecha con piedras y con ladrillos. El Señor Jesucristo le está construyendo una casa al Padre para que el Padre habite con piedras vivas, con personas, para que el Padre habite. Eso lo tienen que escuchar en el programa de que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la está haciendo prefabricada con las iglesias locales, en diferentes tiempos, en diferentes sitios, en diferentes ciudades, con diferentes personas. Cada iglesia local es un ladrillo, es una piedra en esa construcción grande, en ese edificio grande, que es la casa de Dios. Yo creo que por ahí, si rápidamente alguno lo va buscando, creo que está en primero, en segunda de Timoteo, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, miren, nos han traducido todas las palabras en algunas partes como diácono, a veces no, por ahí en Timoteo también nos hablan los diáconos, entonces, y nos han hecho como una separación, como una subdivisión. Pero todos somos siervos. Dime que Dios está en todos, en todos.
Sí, voy a leerte. Eso está en 1 Corintios 15, 28, para que lo tengan todos. Dice, pero luego de todas las cosas pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Figúrate. Y entonces, en el primera... Señor Jesucristo lo mandaron como conciliador, lo mandaron como ministro del santuario, en la construcción del santuario, lo mandaron como diácono dentro del santuario a cumplir unas funciones. Él es el siervo, ¿no es? Entonces, él mismo, después de su segunda venida, se va a sujetar también para que Dios sea en todos y por todos. No que se van a volver la misma persona, ni que sean la misma persona. Tenemos que entender esto del plano diferente. El plano diferente, ¿comprende? Nos saca las analogías con lo terrenal, pero no es básicamente de la misma forma terrenal. Acá es en un plano espiritual y un plano espiritual divino donde va a estar nuestro cuerpo. Eso es muy diferente. ¿Comprenden? Son muy diferentes. Entonces tenemos que sumergir, como muchas veces nos dice Albanuri, sumergirnos en la palabra, sumergirnos en eso que nos está sumergiendo el Espíritu Santo por medio de la revelación de su palabra escrita. Entonces, hasta aquí. Yo sé que algunos por allá están diciendo, ya estoy confundido, ya se me enredó toda la cosa. No es que el Espíritu Santo hable enredado, ni que sea complicado, sino que nos tradujeron las mismas palabras de la misma forma. Y aunque sí puede ser una de las acepciones, dentro del texto no es lo preciso. Todas las palabras tienen diferentes acepciones, pero dentro del contexto de lo que está diciendo, tenemos que determinar qué acepción está usando. Entonces, en muchos pasajes, la palabra diácono, que significa servidor y siervo, nos la tradujeron por ministro. En otras, que hay otra palabra diferente en griego, es servidor público. Y dentro del contexto lo relaciona con los sacerdotes. Y con los trabajos y los servicios que cada uno cumplía dentro del templo. Supongamos, el sumo sacerdote era un ministro, era un servidor público, cumpliendo unas funciones dentro del templo. El Señor Jesucristo, como es nuestro sumo sacerdote, es nuestro servidor público. Dentro de la casa de Dios. Dentro del templo de Dios, que es la eclesía del Señor Jesucristo. Entonces, el referente para ministro, para servidor público, es el Señor Jesucristo. En la liturgia de lo que se hacía, hay personas y doctrinas que han cogido esta palabra liturgia y han hecho todo un sancocho, discúlpenme. Entonces son los protocolos para efectuar ciertas actividades, podríamos decir así, ciertos, entre comillas, cultos. Y entonces han trastocado todo esto. Entonces, en el Espíritu Santo le estamos rogando que a cada uno de nuestros oyentes le esté revelando realmente lo que él está diciendo. Dejen afuera todas esas cosas. Mira, pero es que yo leí un comentario, yo estoy en tal religión y allá me pronuncia. Metámonos aquí en la palabra escrita. Metámonos en la palabra escrita. Vino, pero entonces tengo que volver un experto en los idiomas originales. No le estoy diciendo que nos volvamos un experto. Ninguno de nosotros cuatro sabemos hebreo, ni arameo, ni griego antiguo. Sino que usamos las herramientas que tenemos para comprender. Y si usted no tiene esas herramientas, no tiene la interlineal, no tiene diccionarios en griego, no tiene nada de estas cosas, métase en el contexto.
Métase literariamente en el contexto. Usted sabe español, si está leyendo sabe español, pero entonces aprenda a leer. Leer no es solamente repetir, sino comprender dentro del texto. Vamos a leer lo que nos leyó ya Albanuri, primeramente Apóstoles. No es que sean, ya como le hemos explicado, no que sean los más importantes, sino que tienen que hacer primero esa labor en la eclesía del Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora, en la función de apóstol, y siempre que haya una eclesía del Señor Jesucristo, tiene que haber existido un apóstol. Siempre que vayamos a sembrar, si vamos a sembrar ordenadamente, exegéticamente, lo primero que tenemos que empezar, determinar qué voy a hacer, qué voy a sembrar, para saber cómo voy a arreglar la tierra. ¿Y en qué tierra? Hemos aprendido. Si yo quiero sembrar café allá en las arenas del mar, por mucho que ustedes le echen abono, por mucho que ustedes la arreglen, que por mucho que ustedes metan todos los trabajadores, tractores y traigan abonos importados y traigan el mejor abono. Porque no es la tierra. No es la tierra. Nosotros hemos ido aprendiendo cuando hacen unos edificios en un terreno movedizo. Primero, ¿qué es lo que hacen? El estudio de los terrenos. Algunos dolosos saben que no pueden construir en ese terreno y construyen. Al año, a los 2 años, a los 3 años tenemos la desgracia. Se cayó el edificio. O hay que demolerlo. ¿Quiénes fallaron? Y hacen el análisis, usaron buen cemento, buen hierro, buenos elementos. ¿Quién falló? Los análisis del terreno. ¿Qué tenía que decir ahí otra persona que estaba ahí? Los que dan la licencia de construcción. Vea, ese terreno, según estos estudios, no se puede construir ese edificio ahí. O le dieron un informe falso, mentiroso. O dieron el permiso con un informe correcto que no les permitía construir ahí. Y los constructores, y muchas veces le echan la culpa a los pobres ingenieros constructores o a los trabajadores. Ellos no fueron los que fallaron. Ellos no fueron los que fallaron. Que también el Espíritu Santo lo usa aquí para hablarnos. Eso del uso de los materiales, el uso de la tierra. ¿Dónde estoy sembrando? Una buena tierra da el 100. Pero hay otra tierra que da el 60. ¿Comprende? Pero da. Una buena tierra da. Y hay otros factores, si esa buena tierra, ¿por qué da el 60? O otra buena tierra da el 100, siendo ambos buena tierra. Pero de pronto la cepa que pusieron, los abonos que hicieron, el cuidado de la recolección, disminuyó la cosecha. O la calidad de la cosecha. Eso es muy diferente. Y por eso tenemos que tener esta comprensión objetiva de lo que está diciendo. Y por eso también les estamos dando estas ayudas, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 12, 28, dijimos primeramente apóstol. Ya vieron, hay una diferencia entre diácono y ministro. Ministro aparece unas cuantas veces. La más repetida es que somos diáconos, somos servidores. Y el nombre y la función de acuerdo a la función. Y ministro ya son servidores públicos y está relacionado con el sacerdocio.
los protocolos de las ofrendas, cómo se presentan las ofrendas, ya estudiamos de las ofrendas espirituales de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto está en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo, que somos las personas que estamos en Cristo y somos el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso lo tenemos que tener porque todo eso es una unidad y todo está relacionado con todo. Pero el diaconado o el servidor público que tiene que aparecer primero en la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, que ya lo vimos también la semana pasada. ¿Y en qué función aparece el Señor Jesucristo? Él es el que llama. Miren, y vamos a ver en Romanos 1:1, qué es lo que nos dice ahí en Romanos 1:1. Albanuri. No se te oye. Aquí dice, Ajá. dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ese es sumamente importante y es en un solo versículo. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Entonces, ahí la palabra ministro que hay es diácono, ahí, aunque no usa la palabra ministro, sino la palabra apóstol. Llamado por Dios, según la voluntad de Dios. Ningún ministro, ni ningún servidor lo determina, lo llama la iglesia. Es por voluntad de Dios y llamado de Dios. Ninguno de los ministros o de los diáconos o de los servidores públicos son determinados, sino llamados por Dios, por la voluntad de este Dios, la capacitación de este Dios y el respaldo de este Dios. Nunca la iglesia del Señor Jesucristo escoge a sus ministros, determina a sus ministros, ni la propia persona se ofrece como ministro. Doctora, pero ahí en esto, pero el Señor Jesucristo, si a través de los miembros de su iglesia, Él puede decir, usted fue escogido. O sea, el Señor te escogió, pero lo comunica a través de algún miembro de la iglesia. Pero al miembro de la iglesia que le haya puesto esa función. Y aquí lo vamos a ver. Cuando Pablo le manda a decir a Timoteo que deje pastores en las diferentes iglesias. Que se deje guiar por el Espíritu Santo y ponga en función de pastoreo a diferentes miembros de esa iglesia. Y que ejerzan el diaconado de pastor. El diaconado de pastor. O sea, el servicio de pastor. Que lo vamos a ver aquí cada uno de que ser pastor, ser. Porque ejercer funciones no me hace. Por eso se necesita que nos haga, que nos constituya, que nos forme y nos haga y nos llame como pastor, nos constituya como pastor y funcionemos como pastor. Eso es muy diferente. Por el hecho de que usted pastoree, no es pastor. Por el hecho de que en un momento dado, supongamos, la burra, Dios habló por medio de una burra. Entonces, ¿la burra es profeta? No, la burra no es profeta. La burra, Dios profetizó por una burra. Habló por medio de una burra. Pero porque Dios haya hablado por medio de esa burra, no, la burra no la hizo profeta. O sea, que Él puede hablar a través de personas sin ser... Habló, no solamente habló por medio de una burra, pero la burra siguió siendo burra. Pero no también la constituyó, ¿no? Pues se me genera una duda a mí también. Digamos que en ese momento la burra no es profeta, ¿cierto? Pero fue Dios hablando a través de ella. Pero la burra profetizó. Cada vez que Dios habla, es una profecía.
Pero también, digamos que ese no era un diaconado del Señor, por decir, pues no la eligió como ministro, pero también habla a través de los que él constituye y hace. Sí. Siempre, o sea, siempre es él. Siempre es él. Siempre es él a través de. A través Que de. inclusive, doctora, quería leer en Gálatas 2:8, de lo que estamos hablando, dice que, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, eso lo está diciendo Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado. A través de Pablo, mi hija. Exacto, exacto. El Espíritu Santo lo está diciendo a través de Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, actuó en Pedro para con los gentiles. Pero mira que le está diciendo que el que actuó es el Señor Jesucristo. Que así como actuó en Pedro, también está actuando en él para el apostolado. Ajá. Y lo vemos en Romanos 1. Fue llamado a ser apóstol por Jesucristo y por voluntad de Dios. Y lo hicieron apóstol. Exacto. Y lo hicieron apóstol. Así como a Pedro también lo hicieron apóstol, pero a Pedro lo hicieron apóstol. Es un apóstol. Pero lo mandaron para el pueblo de Israel. Para los de la circuncisión. Que fuera apóstol, pero para los de la circuncisión. Y a Pablo lo llamaron y lo hicieron apóstol, pero para los gentiles. O sea, para los que no eran del pueblo de Israel. Para los que no eran de la circuncisión. Ahora, eso no quiere decir que Pablo no hubiera hablado y ejercido su apostolado en los judíos. Muchas veces en los judíos. Pero ¿qué pasaba cuando lo decían los judíos? Los judíos nunca lo quisieron reconocer como apóstol. Y cuando unos gentiles, que son los que no son del pueblo de Israel, no lo reconocieron, no lo quisieron reconocer como apóstol a los gentiles, ahí está 1 Corintios, que él le dice, bueno, ustedes están en la olla, porque si yo no soy apóstol para los gentiles, ustedes no están en Cristo. Ustedes no están en Cristo. ¿No? Y esa es una carta muy fuerte en 1 y 2 de Corintios, que eran unos gentiles, mayoritariamente gentiles, y les decían que él no era ningún apóstol. ¿Qué es lo que puede hacer la Iglesia del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo? Reconocer a sus diáconos y a sus ministros en función de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Primero es reconocer que eso procede de Dios. Y eso lo hace también el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia. Sino que muchos miembros de la iglesia, como sucedía en Corintios, no quieren aceptar por vista o porque no les gusta la persona o no les parece o no les suena o salen con el cuento de un sentir. No. Un sentir en la carne. Un sentir con otras contradicciones, que a mí no me gusta, es que a mí no me parece. Ah, es que yo le tengo resentimiento. Usted le puede tener resentimiento y eso no lo inhabilita a que sea apóstol, a que sea pastor. Usted le puede tener cualquier resentimiento que usted quiera, con razón. De pronto está resentido hasta con razón. ¿Eso qué varía de qué es el apóstol? Si el que lo hizo apóstol, el que lo hizo pastor, el que lo hizo maestro fue el Señor Jesucristo. Usted no es el que lo hace apóstol. Usted no es el que tiene que decir, como le tengo bronca, como no me gusta, como no me parece, entonces no es. No. La iglesia no puede hacer ese juicio. La iglesia no puede hacer ese juicio. Bueno, pero yo ¿cómo confirmo? Aquí en la palabra. Aquí en la palabra. ¿Comprende? Y reconociendo la voz del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos hasta en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel se alborotó y dijo que por qué Moisés había escogido a Aarón, que porque era su hermano, lo había escogido como sumo sacerdote? Ah, no salió Dios con todo su poder y toda su furia
Digo, bueno, vengan a ver, vengan, díganme a mí que yo no fui el que puse a Aarón como sumo sacerdote. A mí no me vengan aquí con el cuento de que porque es hermano de Moisés. Lean eso. Y se levantaron. De la misma tribu de Leví, compañeros, pero para terminar, vamos en 1 Corintios, que es muy importante, y ya seguiremos ya hablando de los diferentes ministerios, pero dentro de este contexto, y de los diferentes diaconados. Entonces, en primera de Corintios 1, creo que por ahí 4 o 5. ¿Dónde dice qué, doctora? ¿Dónde dice qué? Y aún nos puso, yo sembré, Apolo regó. 1 Corintios 3, 1. No. 3, 1, pero lee como desde el 4. Perdón, 1 Corintios 3, 5. Ajá. ¿Qué pues es Apolos y qué es ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Apolos no era Apolos y Pablo. Está comparando dos diaconados, dos ministerios, si lo queremos entender así. Dos funciones diferentes. ¿Y quién es Apolo y quién es Pablo? Sigue. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sí. Se nos acabó el tiempo. Sí, sí señora. Pero termino. Tenemos 2 minuticos, Pau. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la labor del apóstol? Poner el fundamento. ¿Y qué hace el apóstol? Poner el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, el cual es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esa es la función del apóstol. Poner el fundamento para que arranque la iglesia del Señor Jesucristo sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. ¿No? Sobre este Señor Jesucristo. Entonces esa es la labor del apóstol. Poner el fundamento. Y el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, Él es la primera piedra, Él es el fundamento, Él es el piso. Y ahí se levanta la iglesia del Señor Jesucristo, que no es una construcción de piedras, sino de piedras vivas con personas. ¿Comprende? Esa es la labor de un apóstol. Ese es el servicio de un apóstol. Entonces, los apóstoles son los que el Señor llama, forma, constituye, instruye para que pongan el fundamento. Y ahí arrancan los otros ministerios y los otros servicios. Por eso dice para allá en Corintios 28, primeramente apóstoles. Doc, un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana y continuamos con este tema. Recuerden compartir el link. Chao. Chao.